No aparecía en ningún mapa. Me llamo Ernesto y durante varios años serví como coordinador de retiros espirituales en una parroquia ubicada al sur de Veracruz. Lo que voy a contar ocurrió en 2008 y, aunque han pasado muchos años, todavía me cuesta dormir cuando recuerdo ciertos detalles. No espero que me crean. Yo tampoco lo habría hecho si alguien me lo hubiera contado. Todo comenzó cuando necesitábamos encontrar un lugar para realizar un retiro de silencio para adultos. El sitio que habíamos reservado canceló a última hora debido a problemas estructurales en su capilla principal. Faltaban apenas 3 semanas para el evento y estábamos desesperados. Por aquellos días yo trabajaba como supervisor de mantenimiento para una empresa que atendía comunidades rurales de la región de los Tustlas. Gracias a eso recorría caminos que casi nadie transitaba. Una tarde, mientras regresaba de una inspección cerca de San Andrés Tuxtla, observé algo extraño. A varios kilómetros de la carretera principal, entre la vegetación de una colina, distinguí la torre de una pequeña parroquia. Era una construcción antigua, de piedra gris, con una cruz ennegrecida por el tiempo. Me llamó la atención porque llevaba años recorriendo aquella zona y jamás la había visto. Pensé que quizás siempre estuvo ahí y simplemente nunca había puesto atención. 2 días después regresé acompañado de Tomás, uno de los organizadores del retiro. Tomamos una brecha de terracería y comenzamos a subir. Mientras avanzábamos ocurrió algo raro. No escuchábamos pájaros, ni insectos, ni el viento. El silencio era tan absoluto que podíamos escuchar nuestra propia respiración. Al llegar encontramos la parroquia. Era mucho más grande de lo que parecía desde abajo. La fachada estaba deteriorada, pero no abandonada. Las puertas de madera permanecían abiertas. Entramos. No había nadie. Sin embargo, el interior estaba impecable. Las veladoras estaban encendidas. El altar lucía limpio. Incluso había flores frescas frente a una imagen de Cristo. Recorrimos el lugar llamando al sacerdote. Nadie respondió. Entonces encontré algo que me inquietó. Sobre una mesa había un libro parroquial abierto. Era un registro de bautismos. Las páginas estaban amarillentas y cubiertas de polvo. La fecha del último registro era de 1964. Nada después de eso. Mientras lo observaba, Tomás me llamó desde el confesionario. Cuando llegué estaba completamente pálido. Me señaló una inscripción grabada en la madera. Todavía la recuerdo. No entren después del anochecer. Pensamos que era una broma de mal gusto. Nos fuimos poco después. Aquella misma noche comentamos el hallazgo con varios sacerdotes de la región. Ninguno conocía esa parroquia. Uno de ellos incluso aseguró que en esa zona jamás había existido una iglesia. Eso me pareció imposible. Yo había estado dentro. Había tocado sus muros. Había visto el altar. Decidimos volver el fin de semana siguiente. Esta vez éramos 4 personas. Llegamos cerca de las 6 de la tarde. La subida parecía distinta. Más larga. Más oscura. Y cuando alcanzamos la cima sentimos algo difícil de explicar. La temperatura descendió de golpe. Al menos 10 grados.
La parroquia seguía allí, pero ahora parecía más vieja. Mucho más vieja. Como si hubieran pasado décadas en una sola semana. Entramos. Las veladoras seguían encendidas. Exactamente en el mismo lugar. Sin consumirse. Sin derretirse. Nada tenía sentido. Uno de los compañeros sugirió marcharnos. Entonces escuchamos el sonido. Una campana. Profunda. Lejana. Lenta. El problema era que no existía ninguna campana. La torre estaba vacía. Subí para comprobarlo. Y fue ahí donde encontré algo que cambió mi vida. En una habitación detrás del campanario había fotografías. Decenas. Tal vez cientos. Familias completas. Niños. Ancianos. Seminaristas. Todos posando frente a la parroquia. Lo perturbador era que ninguna fotografía parecía posterior a los años 60. Y aún peor. En varias de ellas aparecía el mismo sacerdote. Sin envejecer. Exactamente igual. Misma sonrisa. Mismo rostro. Misma ropa. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Cuando bajé para mostrarles las imágenes a los demás, encontré la nave principal vacía. Mis compañeros habían desaparecido. Los llamé. Nadie respondió. Solo escuché nuevamente aquella campana invisible. Más cerca. Más fuerte. Y entonces vi al sacerdote. Estaba de pie junto al altar. Alto. Delgado. Vestido completamente de negro. Sonriendo. No recuerdo haber sentido un terror semejante. Le pregunté dónde estaban mis amigos. No respondió. Solo señaló una puerta detrás del altar. Una puerta que no había visto antes. No sé por qué la abrí. Ojalá nunca lo hubiera hecho. Del otro lado encontré una cripta subterránea. Había nichos abiertos. Decenas. Quizás cientos. Y en cada uno descansaban restos humanos. Pero no era eso lo peor. Sobre varios ataúdes había fotografías recientes. Muy recientes. Personas desaparecidas de comunidades cercanas. Rostros que yo había visto en periódicos locales. Entre ellas estaban mis 3 compañeros. Las fotos parecían recién tomadas. Como si alguien hubiera sabido que iban a morir. Corrí. Subí las escaleras. Salí de la parroquia. Y al volver la vista atrás descubrí que ya no estaba. La construcción había desaparecido. Solo había árboles. Nada más. Horas después me encontraron caminando por la carretera. Desorientado. Cubierto de lodo. Mis 3 compañeros jamás aparecieron. La policía investigó durante meses. No encontraron rastros. Ni de ellos. Ni de la parroquia.
ni de la brecha que habíamos recorrido. Nada. Años más tarde conocí a un anciano de una comunidad cercana. Cuando le conté lo sucedido, su expresión cambió de inmediato. Me dijo que su abuelo hablaba de una parroquia construida a finales del siglo XIX. Según la historia, durante una epidemia el sacerdote comenzó a enterrar enfermos en secreto bajo el templo. Con el tiempo perdió la razón. Y una noche desaparecieron todos los habitantes del lugar. La iglesia fue clausurada y demolida en 1964. Exactamente la misma fecha del último registro que vi en aquel libro. Hoy tengo 60 años. Sigo asistiendo a misa. Sigo creyendo en Dios. Pero jamás he vuelto a recorrer aquel camino. Porque hay algo que nunca le conté a nadie. Aquella noche, antes de huir, alcancé a mirar una última fotografía sobre uno de los ataúdes. Una fotografía tomada mucho antes de que yo naciera. En ella aparecía el mismo sacerdote, sonriendo. Y detrás de él, entre los fieles reunidos frente al altar, estaba yo. La última campanada. Nunca he contado esto completo. Durante años intenté convencerme de que lo que ocurrió aquella semana tuvo una explicación lógica. Que el cansancio, el duelo y la presión de aquellos días alteraron mi mente. Pero ya no puedo seguir mintiéndome. Porque hay algo que sigue sucediendo cada aniversario de aquella noche, algo que me recuerda que el mal existe y que algunas iglesias guardan secretos mucho más antiguos que la fe. Todo ocurrió en 2011, en una parroquia ubicada en un pequeño poblado de la Sierra de Puebla. Había regresado después de varios años fuera. Mi hermano Martín acababa de perder a su esposa y a su hija en un accidente de carretera. El impacto fue tan brutal que apenas pudieron reconocer los cuerpos. Cuando volví para ayudarlo, encontré a un hombre completamente destruido. Dormía poco. Comía menos. Y hablaba solo. Lo único que parecía mantenerlo con vida era la parroquia de San Bartolomé. Pasaba horas ahí. Rezaba, limpiaba bancas, ayudaba en lo que podía. Decía que cuando estaba dentro del templo sentía cerca a su esposa y a su hija. Yo pensaba que era una forma de sobrellevar el dolor. Ojalá hubiera sido eso. Un mes después, una tormenta desgarró parte del techo de la parroquia. El sacerdote pidió ayuda para reparar las vigas antes de que llegaran más lluvias. Mi hermano aceptó de inmediato y prácticamente me obligó a acompañarlo. Trabajaríamos únicamente de noche. El primer día todo pareció normal. El segundo comenzaron los problemas. Herramientas desaparecían. Escuchábamos pasos en zonas vacías. Las campanas sonaban sin que nadie las tocara. Pero lo peor ocurrió la tercera noche. Recuerdo perfectamente la hora. 12:47. Estábamos en el coro desmontando una viga podrida cuando escuchamos risas infantiles. No una. Varias. Como si un grupo de niños corriera alrededor del altar. Mi hermano dejó caer el martillo. Yo me asomé. No había nadie. Las puertas estaban cerradas. Las ventanas aseguradas. Sin embargo, las risas seguían allí, dando vueltas, cada vez más cerca, hasta que una voz infantil susurró detrás de mí:
papá. Sentí que la sangre desaparecía de mi cuerpo. Porque era la voz de mi sobrina. Mi hermano también la escuchó. Lo vi ponerse blanco. Comenzó a llorar. Llamó a su hija por su nombre. Y entonces algo respondió desde abajo. Algo que no era una niña. Era una voz profunda. Antinatural. Como si varias gargantas hablaran al mismo tiempo. Ven conmigo. Las luces se apagaron. Todo quedó sumergido en oscuridad. Solo la luna iluminaba débilmente el altar. Y ahí la vimos. Una figura femenina. Alta. Demasiado alta. Vestida con un hábito negro que parecía hecho de sombras. Sostenía la mano de una pequeña niña. La niña tenía el rostro destrozado. Los ojos hundidos. La mandíbula rota. Pero seguía sonriendo. Era idéntica a mi sobrina. Mi hermano gritó. Saltó del coro. Corrió hacia ellas. Yo intenté detenerlo. No pude. Jamás olvidaré lo que ocurrió después. La figura levantó lentamente la cabeza. Y donde debía haber un rostro solo había oscuridad. Una oscuridad profunda. Viva. Como un agujero abierto en el mundo. Entonces las campanas comenzaron a sonar. Todas al mismo tiempo. Tan fuerte que sentí dolor en los oídos. La niña tomó la mano de mi hermano. Y ambos caminaron hacia el altar. Cuando llegué corriendo ya no estaban. Habían desaparecido. Solo encontré una mancha húmeda en el piso. Como si alguien hubiera arrastrado algo empapado desde el altar hasta una puerta que conducía a unas criptas antiguas bajo la parroquia. El sacerdote llegó minutos después. Cuando le conté lo ocurrido, comenzó a temblar. Luego me confesó algo que nunca debió existir. Décadas atrás, antes de construirse la parroquia actual, había existido otra iglesia sobre ese mismo terreno. En 1928 ocurrió un derrumbe. Durante una ceremonia murieron varias mujeres y niños atrapados bajo los escombros. Los cuerpos nunca fueron recuperados por completo. Algunos quedaron enterrados bajo los cimientos. Desde entonces se hablaba de una presencia que llamaba a las personas que sufrían una pérdida reciente. Los atraía. Los convencía de que sus seres queridos seguían vivos. Y luego se los llevaba. Mi hermano nunca apareció. Lo buscamos durante semanas. La policía revisó cada rincón, cada túnel, cada cripta. Nada. Simplemente desapareció. 3 meses después decidieron cerrar las excavaciones. Todos asumieron que había huido o sufrido un accidente. Pero yo sabía la verdad. O al menos parte de ella. Pensé que todo había terminado. Me equivoqué. Porque exactamente un año después regresé a dejar flores. La parroquia estaba vacía. Silenciosa. Abandonada. Mientras colocaba las flores escuché pasos detrás de mí. Me giré. Y vi a mi hermano.
de pie al fondo del templo, cubierto de tierra, más delgado, con la ropa que llevaba la noche que desapareció. Sentí una mezcla de alivio y horror. Quise correr hacia él. Entonces levantó la cabeza y comprendí que aquello no era Martín, porque donde debían estar sus ojos había dos cavidades negras llenas de gusanos. Su boca se abrió lentamente. Demasiado. Mucho más de lo que permite un ser humano. Y desde su garganta salió la voz de mi sobrina. Tío, tenemos frío, ven con nosotros. Corrí. Corrí como nunca en mi vida. Detrás de mí escuché decenas de pasos persiguiéndome. Niños. Mujeres. Personas arrastrándose. Llorando. Riendo. Cuando llegué a mi camioneta escuché la última campanada. Una sola. Profunda. Terrible. Al volver la vista vi que toda la entrada de la parroquia estaba llena de figuras observándome. Decenas. Tal vez cientos. Y entre ellas estaba mi hermano, sosteniendo la mano de una niña, sonriendo. Han pasado 15 años. La parroquia fue demolida después de que varias personas desaparecieran en circunstancias similares. Hoy en ese lugar solo hay un terreno vacío. Pero cada 14 de septiembre, a las 12:47 de la madrugada, las personas que viven cerca aseguran escuchar campanas sonando bajo la tierra. Y algunas noches, cuando el viento sopla desde la colina, también se escucha la voz de una niña llamando a su padre. Lo peor es que hace 3 semanas recibí una fotografía anónima en mi buzón. Era una imagen reciente del terreno donde estaba la parroquia. Al fondo aparecía una multitud de sombras. Y entre todas ellas reconocí a mi hermano. No estaba solo. Tomaba de la mano a mi hijo de 8 años. Mi hijo desapareció esa misma noche. Y desde entonces, todas las madrugadas, escucho pequeños golpes debajo del piso de mi casa. Como si alguien intentara salir de la tierra. O como si algo estuviera esperando que yo baje a reunirme con ellos. Suscribirte y darle like ayuda mucho a este canal. Si ya has escuchado mi contenido antes, te ha gustado y estás disfrutando lo que escuchas en este sector, te agradeceré que presiones el botón de suscribirse. Sin más interrupciones, continuamos. La sombra que rezaba. Me llamo Esteban y durante mucho tiempo pensé que las iglesias eran los lugares más seguros del mundo. Ahora sé que estaba equivocado. Lo que voy a contar ocurrió en 2014 en una antigua parroquia ubicada en un poblado de la Sierra de Puebla. Aún hoy me cuesta hablar del tema porque cada vez que lo recuerdo vuelvo a sentir aquel frío imposible, ese que no atraviesa la piel sino el alma. Había llegado al pueblo unos meses antes para trabajar como ayudante del sacerdote. No era un hombre particularmente religioso. Mi labor consistía en abrir el templo, limpiar los pasillos, encender veladoras y cerrar todo al terminar las celebraciones. La parroquia tenía más de 100 años. De día era hermosa. De noche era otra cosa. Las paredes de piedra parecían absorber la luz. Los vitrales dejaban entrar reflejos extraños cuando la luna estaba alta.
Los santos proyectaban sombras deformes sobre los muros y el techo de madera crujía constantemente, como si alguien caminara por encima de nosotros. Los habitantes del pueblo evitaban acercarse después de las 9 de la noche. Decían que el lugar estaba cargado. Yo me burlaba de esas historias. Hasta aquella semana. Todo comenzó cuando murió una anciana llamada Rosalba. Era una mujer muy conocida en la comunidad. Vivía sola desde hacía décadas y apenas salía de su casa. Algunos aseguraban que rezaba todas las noches dentro de la parroquia cuando nadie más estaba presente. Otros afirmaban que había perdido la razón después de la muerte de su hijo. Cuando falleció, se realizó una misa sencilla. Nada fuera de lo normal. O eso creí. Esa misma noche me quedé cerrando el templo. Las últimas personas se marcharon cerca de las 10. Apagué las luces laterales. El silencio cayó sobre el lugar como una losa. Recuerdo perfectamente el sonido de mis pasos resonando entre las bancas vacías. Estaba por cerrar la puerta principal cuando escuché algo. Un murmullo. Muy suave. Como una oración. Volteé. No había nadie. Pensé que el viento entraba por alguna ventana abierta. Continué trabajando. Entonces escuché la misma voz. Más cerca. Más clara. Alguien estaba rezando. Sentí un escalofrío. Tomé una lámpara y avancé por el pasillo central. La parroquia estaba completamente oscura. Solo algunas veladoras seguían encendidas frente al altar. Y fue entonces cuando la vi. Una figura sentada en la última banca. Inmóvil. Con la cabeza inclinada. Rezando. Mi corazón dio un vuelco. Creí que se trataba de alguna feligresa que se había quedado encerrada. Me acerqué. Señora, ya vamos a cerrar. La figura no respondió. Continuó moviendo los labios. Di unos pasos más. Y entonces comprendí algo que hizo que mis piernas comenzaran a temblar. Aquella mujer llevaba exactamente la misma ropa con la que habían enterrado a Rosalba esa tarde. Retrocedí. La figura dejó de rezar. Lentamente levantó la cabeza. La oscuridad cubría su rostro. Pero podía sentir que me observaba. Entonces sonrió. Y desapareció. No caminó. No corrió. No se movió. Simplemente dejó de existir frente a mis ojos. Salí de la parroquia aterrado. Aquella noche no dormí. Al día siguiente hablé con el sacerdote. Esperaba que se burlara. Pero ocurrió lo contrario. Palideció. Luego me preguntó exactamente dónde la había visto. Cuando se lo expliqué, permaneció callado durante varios segundos. Después me contó algo que jamás olvidaré. Años atrás, Rosalba había acudido a confesarse. Lo que dijo dentro del confesionario fue tan perturbador que el antiguo párroco dejó constancia escrita en documentos que permanecían guardados en la sacristía. Según aquella confesión, Rosalba afirmaba que cada noche veía una sombra dentro de la iglesia. Una sombra que rezaba. Una presencia oscura que ocupaba siempre la última banca.
Al principio la observaba desde lejos, pero con los años comenzó a acercarse. Banca por banca, metro por metro, hasta que terminó sentándose junto a ella. El sacerdote de aquella época pensó que eran delirios. Sin embargo, pocos meses después apareció muerto dentro del confesionario. Nunca encontraron una causa clara. Esa historia me dejó inquieto, pero todavía no comprendía el verdadero horror. 2 noches después ocurrió algo peor. Había una tormenta terrible. El viento golpeaba las ventanas. Los relámpagos iluminaban el interior del templo durante segundos. Me encontraba cerrando cuando escuché nuevamente la oración. Esta vez provenía del altar. La voz era grave, antigua, como si surgiera desde el fondo de una tumba. Tomé la lámpara. La dirigí hacia el frente. Y vi algo imposible. Todas las bancas estaban ocupadas. Todas. Decenas de personas permanecían sentadas en silencio. Inmóviles. Con la cabeza inclinada. La luz tembló en mi mano. Los rostros comenzaron a distinguirse. Y comprendí que ninguno pertenecía a alguien vivo. Algunos tenían la piel gris. Otros mostraban heridas. Muchos eran habitantes del pueblo fallecidos años atrás. Los reconocí por fotografías que había visto. Estaban allí, sentados, rezando. Y todos miraban hacia el altar. Seguí la dirección de sus ojos. Entonces vi la oscuridad. No era una persona. No era una sombra. Era algo mucho peor. Una masa negra. Alta. Demasiado alta. Pegada al crucifijo. Su cuerpo parecía estar hecho de humo. Pero tenía rostro. Y aquel rostro era una mezcla imposible de cientos de caras humanas retorciéndose bajo una misma piel. Sonreía mientras escuchaba las oraciones de los muertos. Sentí que la razón me abandonaba. Intenté correr. Pero algo pronunció mi nombre. Mi nombre completo. La voz surgió desde todos los rincones del templo al mismo tiempo. Entonces los cadáveres giraron lentamente la cabeza hacia mí. Todos. Al mismo tiempo. Y comenzaron a levantarse. Recuerdo haber gritado. Después todo se volvió negro. Desperté al amanecer. Tendido frente a la puerta principal. La parroquia estaba vacía. Jamás volví a entrar. Semanas después abandoné el pueblo. Intenté rehacer mi vida. Durante años pensé que aquello había sido una alucinación. Hasta que sucedió algo que destruyó esa esperanza. Hace apenas 6 meses recibí una llamada. La antigua parroquia había sido demolida. Durante las obras encontraron una cámara subterránea bajo el altar. Dentro había decenas de esqueletos. Algunos databan de más de 2 siglos. Entre ellos encontraron uno reciente. Muy reciente. El forense calculó que tenía unos 10 años.
La fecha coincidía exactamente con la noche en que yo vi a los muertos rezando. Lo peor fue la identificación. Los restos pertenecían al sacerdote que me contó la historia de Rosalba. El mismo hombre con quien hablé durante semanas después de aquello. El mismo hombre que me aconsejó abandonar el pueblo. El mismo hombre que me despidió cuando me fui. Según los registros oficiales, había desaparecido 10 años antes de que yo llegara. Y jamás volvió a ser visto con vida. Desde entonces no puedo dormir con la luz apagada. Porque algunas madrugadas, exactamente a las 3 de la mañana, escucho una oración proveniente de algún rincón oscuro de mi casa. Y cuando reúno el valor para mirar, siempre alcanzo a distinguir una silueta sentada, rezando, esperando, cada noche un poco más cerca de mí, como hizo con Rosalba, como hizo con todos los demás. Y porque ya conozco la historia, sé perfectamente lo que ocurrirá cuando finalmente llegue a sentarse a mi lado.